¿Cuál es la respuesta del gobierno mexicano y particularmente de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a lo anunciado por Donald Trump? Primero, dice ella, cabeza fría, serenidad ante lo dispuesto por Donald Trump. Y ya más específicamente sobre las órdenes ejecutivas que conciernen a México. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum analizó ya no lo que dice Donald Trump, sino lo que contienen estos documentos que hoy por la mañana examinó, y dijo la presidenta que se trata de políticas y decisiones unilaterales que ya aplicó Trump en su primer mandato y que en su momento fueron, pues sí, sobrellevadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, en esta explicación que se fue Claudia Sheinbaum haciendo uno por uno los que impactan a México de estas órdenes ejecutivas, dijo que se defenderá la soberanía frente a la amenaza de nombrar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y que las y los migrantes que están allá no serán abandonados, sino que tendrán respaldo de la estructura de relaciones exteriores allá y aquí respaldo del gobierno federal. Claudia Sheinbaum mostró una postura clara sobre la firma de las órdenes ejecutivas de Trump que implican directamente a México y dijo, primero, que tenga certeza el pueblo de México de que siempre vamos a defender nuestra soberanía y nuestra independencia. Eso es un principio máximo que la presidenta tiene que cumplir. Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum, también al afirmar que es importante tener siempre la cabeza fría y referirnos a los decretos firmados más allá del propio discurso. O sea, lo que vale en el sentido estricto de la ley son los decretos que firma Trump. Vamos a escuchar esta parte, si te parece, Alejandro, sobre lo que expuso hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en un contexto de mandar también muy claro el mensaje, como ayer mismo y como antes, de estar serenos ante Donald Trump. Escuchemos. Bueno, antes que de cualquier cosa, sobre los decretos, porque es importante referirse a los decretos que firmó ayer el presidente Donald Trump, quisiera mencionar lo siguiente. Al primero, que tenga la certeza el pueblo de México que siempre vamos a defender nuestra soberanía y nuestra independencia. Eso es un principio máximo a la que la presidenta tiene que cumplir, Lo segundo es que siempre vamos a apoyar a las y los mexicanos que están en Estados Unidos, a nuestros connacionales, a nuestros paisanos. Esos dos principios son fundamentales y elementales para un presidente, una presidenta de la República. El tercero, que nosotros actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes, que juramos defender cuando juré ser presidenta de la República frente al Congreso de la Unión y el pueblo de México. Ahora, es importante siempre tener la cabeza fría y referirnos a los decretos firmados, más allá del propio discurso. O sea, lo que vale en el sentido estricto de la ley, pues son los decretos que firma el presidente Trump. Entonces vamos a poner todo en contexto, porque es importante que lo conozca el pueblo de México y todas y todos. Número uno,
El decreto que él firma, me voy a referir a 5 temas. El decreto, que son los principales y que tienen que ver con México. El decreto de zona de emergencia de la frontera sur, que firmó el día de ayer, es muy similar, prácticamente el mismo, que el decreto que él firmó en su primer periodo, en el 2019. Este es de la declaración de una emergencia nacional con respecto a la frontera sur de los Estados Unidos, el 20 de febrero del 2019. Si ustedes comparan los dos decretos, tiene sus diferencias, pero es muy similar. ¿Por qué digo esto? Porque esto ya ocurrió, no es algo nuevo. Ocurrió en el 2019. Entonces, eso es importante que se conozca. Ya hubo un marco de actuación, una cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y México en aquel entonces, del presidente Trump y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no es algo novedoso, sino que ya existía. Este decreto, cuando entra el presidente Biden, lo quita. ¿Y qué hace ahora el presidente Trump? Lo reinstala. Esencialmente, incluso eso dice en el último párrafo del decreto. Entonces, es importante que se conozca esto. Lo segundo, la declaración del MPP, del MPP en inglés, que ellos le llaman el Quédate en México. Eso lo instauró el presidente Donald Trump en su primer periodo en diciembre del 2018. Entonces, anuncia protocolo de protección de migración. Entonces, es el mismo decreto que hizo en 2018. Es un decreto de ellos, del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué significa este decreto? Que a las personas que solicitan asilo en los Estados Unidos no los deja que permanezcan en su territorio mientras están pidiendo asilo. Eso es lo que dice en esencia el MPP. ¿Qué hace México? ¿Qué hizo en su momento y qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos nuestra propia política migratoria, pero también somos un gobierno humanitario. Si hay una persona que está en la frontera, más ahora que hay tanto frío, pues evidentemente actuamos de manera humanitaria. No vamos a dejar a la gente en intemperie. Entonces se actúa de manera humanitaria y se busca la repatriación de sus países en caso de ser extranjeros. Entonces, pero el MPP es algo que se instauró por el presidente Trump en su primer periodo y que ahora lo está reinstalando. ¿Qué quiere decir? Repito, que las personas que solicitan asilo no les permiten permanecer en los Estados Unidos. ¿Qué hace México? Pues actúa de manera humanitaria, pero tenemos nuestra política migratoria también y buscamos la repatriación de esas personas que no son mexicanas a sus países de origen. Y en un momento voy a informar por qué, pues tiene que haber un diálogo con las agencias de Estados Unidos que se dedican a esto para poder encontrar todos los protocolos y mecanismos. Esto no tiene nada que ver con tercer país seguro y todo esto, sino es una declaración del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hacemos nosotros frente a ello? Pues actuar de manera humanitaria y después, de acuerdo a nuestra política exterior, nuestra política migratoria, buscar la repatriación de estas personas a sus países de origen en caso de que no sean mexicanos. Si son mexicanos, pues obviamente se mueven en territorio nacional con toda libertad, porque esa es así lo dice nuestra Constitución y nuestras leyes. Ese es el segundo, que es el MPP, pero sí es importante que se vea que es lo mismo que se instauró en diciembre del 2018. Ahora, el tercero, que en realidad está hacia el final, es el tema del Golfo de México, que sí es importante que se lea lo que dice el decreto.
Dicen que le va a llamar Golfo de América en su plataforma continental. O sea, lo que corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, ellos le llaman Golfo de América. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México. Entonces sí es importante que se vea lo que dice el decreto. Por eso digo que siempre hay que actuar con respecto a lo que está escrito. Entonces es a su plataforma continental. Para nosotros y para el mundo entero pues se sigue llamando Golfo de México. Más adelante, justamente, Claudia Sheinbaum habla sobre el decreto que habla sobre los cárteles que pretende convertir a las organizaciones criminales en México en organizaciones terroristas para de esa manera intervenir como se le pegue la gana afuera de su territorio. Ella dice esto, lo siguiente. Bueno, 4, que es, digamos, lo nuevo que no había ocurrido. Los cárteles como organizaciones terroristas. En este caso que planteamos nosotros, el decreto establece que ellos tienen 2 semanas por lo menos para estudiar a quién llamarían organización terrorista. ¿Qué decimos nosotros? Ellos pueden actuar en su territorio, en su marco de actuación y de su constitución. Nosotros lo que decimos es la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. Por eso siempre dijimos nos coordinamos, pero somos un país libre, independiente y soberano. Y lo que vamos a buscar es la coordinación, como mencionó en su momento el hoy secretario de Estado, Marco Rubio. Si recuerdan en su toma o en su entrevista en el Senado, él dice, vamos a buscar la coordinación con México, y eso es lo que vamos a buscar nosotros, la coordinación en materia de seguridad con respeto a nuestra soberanía. Eso es lo que estamos planteando y tiene que abrirse pues el espacio de comunicación a partir de ahora. Entonces, repito, ellos hacia adentro de su territorio pueden actuar y deben actuar, pero hemos dicho aquí otras veces que dentro de Estados Unidos también operan organizaciones criminales que son las que venden el fentanilo y otras drogas. Entonces, en su territorio ellos actúan frente a México, la defensa de nuestra soberanía y buscar siempre el diálogo para la cooperación, sin subordinación, como lo hemos manifestado en otras ocasiones. Y lo otro que es muy relevante es lo del tratado. Fíjense en lo que se refiere al tratado. Esto lo menciona, no, lo anterior, por favor. Es muy relevante lo que viene antes. ¿Recuerda, Roberto, cuál es el punto? Pues con que nos digas. Sección 2. D. Ahí. Fíjense, préstame que vale la pena. Fíjense lo que dice respecto al tratado comercial. El representante comercial de los Estados Unidos iniciará el proceso de consulta pública establecido en la sección 4611B del título 19, Código de los Estados Unidos, con respecto al acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, USMCA, que nosotros le llamamos el TEMEC, en preparación para la revisión de julio de 2026. O sea, en el decreto que firma, está instruyendo al representante comercial de los Estados Unidos para que inicie las pláticas de la revisión del tratado en 2026. Está establecido dentro de lo que se firmó. Y después
Ahora sí, lo que ya mencioné, el secretario de Comercio y el secretario de Seguridad Nacional evaluarán la migración ilegal y los flujos de fentanilo desde Canadá a México y la República Popular China y cualquier otra jurisdicción relevante y recomendarán medidas comerciales y de seguridad nacional apropiadas para resolver en todo caso esta emergencia. Es que llegara a ocurrir un no entre Estados Unidos y México. Entonces, nuevamente, vamos a actuar siempre en la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. 2, en la protección, apoyo, solidaridad a nuestros connacionales, a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. 3, actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes. Y 4, siempre con la cabeza fría. Y lo que hay que resaltar en este caso son los decretos que firma el presidente Trump. Firmó el decreto de emergencia en la frontera sur, similar al de 2019. Ya lo vivimos en 2019. Firma el decreto del MPP o MPP, que ya lo vivimos en diciembre del 2018, y México actúa de manera humanitaria y de acuerdo a nuestras leyes, nuestra Constitución. Ahora, aquí es importante señalar que están llegando mucho menos personas migrantes a la frontera norte de lo que llegaban incluso en aquel momento, por la política integral que hemos estado siguiendo, humanitaria, para evitar que las personas lleguen a la frontera norte. 3, lo del Golfo de México, más allá de cualquier cosa, lo establecen para su plataforma continental. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México. 4, los carteles declarados como organizaciones terroristas. Nosotros vamos a actuar en defensa de nuestra soberanía y a buscar la coordinación y la colaboración. Y ellos en todo caso actúan en el marco de su soberanía en su territorio. Y el 5, con relación al tratado comercial, lo que están diciendo es que continúe el tratado comercial. Y que hay un proceso de revisión que está establecido en el propio tratado para su revisión en el 2026. Y que en todo caso el secretario de Comercio establecerá medidas en caso de no haber acuerdo con relación a temas como el fentanilo o algunos otros temas de seguridad. Entonces es importante poner calma y leer los decretos como tal para poder hacer una interpretación. Y que sepan que la Presidenta de la República siempre va a defender a México por encima de todo. Calma, calma, calma. No, que tiene que responderle. No, espérate, pues si no son enchiladas. Hay 2 aspectos importantes en lo que dice la presidenta hoy. El primero, que es una respuesta a todos esos acelerados que los ves que quisieran que la presidenta le respondiera a Trump en los mismos términos. ¿Sabes para qué? Para ponerse en la mira de Donald Trump. Porque les encantaría que fuera otro Trudeau, la presidenta de México. ¿A quiénes? A los Salinas Pliego, a las Lili Telles, a todo ese clan que aborrece a la presidenta de México. Y creo que la lección de hoy es muy importante en muchos sentidos. Primero hice mi talacha. O sea, me senté, revisé absolutamente todas las órdenes, las estuve viendo, las analicé con mi equipo, nos sentamos temprano, hice mi chamba. Soy la presidenta de México, no puedo tomar una determinación si no leo primero de qué se trata. Antes de expresarme, de decir que... No, a ver, ¿de qué se trata esto? Y luego ya responder. Porque la amenaza más grande es
la que tiene más condiciones para operar, que es lo de los cárteles, Álvaro, que tú ya la leíste completa. Ahorita estaría padre que dijeras de qué se trata esta orden ejecutiva. La segunda más poderosa es la que tiene que ver con los aranceles. Claro. Pero esa, a su vez, como se lo dijimos ayer a usted aquí, terminando casi Trump de anunciarlo, esa otra está anclada, a su vez, al desempeño tanto de Canadá como de Estados Unidos, como de México. O sea, en esa orden en particular de revisar y echar a andar aranceles del 25% el 1 de febrero, está anclada a dos cosas. Y es más, te diría, ya ni siquiera dos cosas, porque lo de fentanilo como que ya se diluyó, como que ya se dieron cuenta como que ellos tienen una buena parte de la culpa de lo del fentanilo. Lo otro es lo de migración. Si tú revisas los datos de migración, en el último año, poco más de un año, la caída desde el enero del 2024, la caída en los cruces entre México y Estados Unidos, Álvaro, eso es dramática, al 70 y tantos %. ¿Qué fue lo que hoy, desde ayer mismo, la presidenta Claudia Sheinbaum junto con el canciller dijeron? Es una caída 70 y tantos %. O sea, lo que estás diciendo es, te voy a poner aranceles de 25% si tú no cooperas con respecto a los migrantes y con respecto al fentanilo. Bueno, lo del fentanilo, nosotros tenemos una parte de la culpa también. Bueno, es lo de los migrantes. Bueno, ahí está el resultado, 70 y tantos %. De disminución. De disminución en la migración, en los arrestos. Esa es de donde saca el número. En los arrestos del otro lado. ¿Por qué? Porque hay un 70% menos. Bueno, o sea, porque hay flujos, porque se está haciendo el trabajo, una primera cortina, que eso lo estableció el presidente López Obrador, desde la frontera con Guatemala. Ahí empieza una cortina y luego hay cortinas, con la idea de disuadir, ¿sí? Carnales quieren llegar a Estados Unidos, pero es el peor momento para hacerlo, los están esperando para echarlos a patadas. Sí. ¿No? Entonces, la respuesta, creo, de la presidenta aquí es, primero es muy ella, en el sentido de analizo primero antes de violentarme, primero tengo que leer. Primero voy a analizar, voy a revisar, voy a ver exactamente antes de opinar. Y no opina durante las siguientes horas después del mensaje de Donald Trump. No opina nada, no dice un tuit, es más, primero habló Petro. Yo vi los tweets de Petro, primero muchos hablaron, otros se calentaron más pronto que la presidenta, y la presidenta esperó además a su tiempo y en su espacio. Es la mañanera donde ella da conferencias de prensa y no responde ni a banqueteras de Trump, ni a amenazas de Trump. Responde a lo que es formal. Y ahí está, lo que es formal es esto, y eso es lo que acaba de explicar en este resumen que le hicimos a usted.